Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Hola amigas y amigos del Ciudadano TV, siempre es un gusto estar con ustedes. Esta semana destaca la rendición de cuentas que el presidente de la República realizó ante la Asamblea Nacional, una obligación constitucional que en esta ocasión incluyó la participación del vicepresidente Lenín Moreno y los ministros coordinadores. La presencia de los asambleístas, incluidos los de la oposición, también es una obligación constitucional por su papel de fiscalizadores del Ejecutivo. Una tarea que en el caso de asambleístas como Lourdes Tibán, Nivia Vélez y Fernando González no se la cumplió, por su decisión de salir del recinto legislativo, claro está. Para el programa de hoy nos acompañan el vicepresidente de la Nación y la inmensa tarea en discapacidad desplegada en estos 4 años. También Doris Solís, la ministra coordinadora de la política, y su visión de la gestión y avances del Ejecutivo. Examinaremos los recibos de luz del mes de agosto para verificar si en verdad hubo alza de tarifas, tal como la oposición política al gobierno lo denunció un mes atrás, y también el plan de trabajo del Consejo de la Judicatura de Transición, entre otros temas. Arrancamos de inmediato entonces. Esta semana, y como parte de sus obligaciones constitucionales, el presidente de la República rindió cuentas de las acciones que impulsa su gobierno y las proyecciones para el siguiente año, según lo determina el artículo 147, literal 7 de nuestra Constitución. En esta ocasión, 11 funcionarios de Estado, incluido el mandatario, explicaron durante casi 3 horas el paulatino cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. El primero fue Jorge Glass. Destacó la inversión que el gobierno nacional ha realizado en sectores estratégicos. 10.300 millones invertidos a lo largo de 4 años permitieron reducir del 22 al 15% las pérdidas de electricidad, ahorrándole al Estado $100 millones. Electricidad, telecomunicaciones, minas, petróleo, recursos hídricos, hoy están al servicio de la ciudadanía, no de ciertos grupos de poder como ha sido en el pasado. Siguió talento humano, cuyos principales hitos se centran en la excelencia educativa, de los servidores públicos con el objetivo de ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos y el fomento de la investigación. Hemos concretado pasos firmes para que el Estado garantice el acceso y permanencia sin discriminación de género, clase y condición. Ahora el país cuenta con un sistema educativo articulado. La histórica inversión en vialidad jugó un papel importante en este proceso de transformación productiva. Como consecuencia, el desempleo bajó hasta colocarse por debajo del promedio de América Latina y la calidad del empleo ha mejorado sustancialmente. Hemos alcanzado un importante y sostenido crecimiento de la economía no petrolera como resultado de la firme acción del gobierno en el impulso de la transformación productiva del país. La inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad es el mayor logro de la vicepresidencia. 13.000 ecuatorianos con capacidades especiales fueron insertados a la población económicamente activa y hoy cuentan con un trabajo digno. Si algún mérito ha tenido la vicepresidencia, únicamente es haber avivado la llama de la solidaridad. Hemos logrado entre todos visibilizar a una población que por muchos años permaneció oculta, maltratada, humillada y abandonada. Gracias a la gestión en desarrollo social, Ecuador es un país libre del trabajo infantil en basurales. La titular de la cartera destacó además los avances en materia de salud que han permitido la reducción de más del 50% de la desnutrición crónica en el país. Triplicamos la inversión social en el periodo de gobierno y no solo porque teníamos más recursos y porque los colocamos en el sector social, sino porque tuvimos la voluntad política y le dimos la prioridad fiscal que otros no dieron. La lucha contra la inseguridad es incansable. Hoy en día, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la propia ciudadanía aunan esfuerzos contra el crimen organizado. El país fue dividido en distritos y circuitos, donde se instalan unidades de vigilancias comunitarias que... Marcamos el antes y después de la seguridad. Pasamos de una visión aislada del secretismo de la seguridad nacional a una acción participativa, transparente, con enfoque en el ser humano y alineado al buen vivir.
En patrimonio, el gobierno ha invertido 10 veces más que en otros periodos. Se han democratizado centros deportivos y museos. Además, se recuperaron 810.000 hectáreas de bosque nativo. La titular de Patrimonio destacó la iniciativa Yasuní TT como una herramienta que ha posicionado a Ecuador como promotor del buen vivir y los derechos de la naturaleza a nivel mundial. Estamos convencidas de que solo mediante el uso social, sustentable de los patrimonios, cumpliremos el ideal de una patria incluyente, equitativa e intercultural. Las buenas relaciones de Ecuador con sus vecinos Colombia y Perú fue destacada por el canciller, quien además aseguró que la soberanía y la integración latinoamericana son políticas de Estado de este gobierno. Si alguna convicción recorre Latinoamérica en estos días, es que las respuestas de nuestras naciones a la crisis económica mundial tienen que hacerse coordinada y regionalmente. El 8,62% de crecimiento económico del país en el último semestre del 2011 es el resultado de las políticas económicas aplicadas por el gobierno. La canasta familiar se ha incrementado hasta el 85% y la brecha entre esta y los ingresos familiares se han reducido notablemente. En este año hemos dado pasos importantes para consolidar la institucionalidad del sector y del propio ministerio. Finalmente, la ministra coordinadora de la política, Doris Solís, aseguró que se está construyendo democracia y gobernabilidad, trabajando con los grupos sociales y combatiendo la corrupción. Concretamos la agenda política del gobierno para hacer realidad ese nuevo pacto de convivencia ciudadana y de nueva política que nos marcó la Constitución de Montecristi y cuyo horizonte es la ética del bien común, la patria para todos y todas. Esta es la primera vez en la historia del Ecuador que los ministros coordinadores informan a la nación sobre la gestión del gobierno por sectores estratégicos. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Durante la rendición de cuentas, el mandatario cuestionó en duros términos la pretensión de dejar en impunidad la intentona golpista del 30 de septiembre del 2010, las mismas balas que mataron a Sucre, lo mismo que consumió la vida del Libertador, los mismos que indujeron a la hoguera bárbara, son hoy los que patrocinan acabar con la revolución y fraguaron la emboscada, el asedio y la venganza, dijo en un efusivo discurso. ¿Quién ordenó disparar? Como que si no se supiera. Como que si las imágenes no dieron la vuelta al mundo. En todo caso, que esa señora asambleísta le pregunte a su hermano, cuando pateaba, cuando ofendía, cuando agredía a ciudadanos, a sus propios colegas asambleístas, cuando encapuchado torpemente quería pasar desapercibido en sus abusos. Yo no soy cobarde, yo no me encapucho ni escondo el rostro, siempre tenemos la mirada en alto, la cara limpia, la frente firme. Los cobardes y los asesinos no están en la revolución ciudadana. El triunfo no fue del gobierno, el triunfo fue de ustedes, del país, de la democracia. Lo que hemos logrado es realmente impresionante, un ejemplo planetario. Consultaremos al soberano cuantas veces sean necesarias, incluso para ponerle a su consideración nuestras renuncias, en caso de que una oposición en la Asamblea haga imposible la gobernabilidad. Lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión, no nos debemos engañar, la cual somos los primeros en defender, sino la contradicción técnica y ética de negocios privados con fines de lucro, con intereses políticos y grupales, proveyendo un bien público indispensable para la sociedad, la información. Pero como dijo el mismo presidente Humala hace pocas semanas en su visita al país, la prensa sigue haciendo daño, pero ya no pone y quita presidentes. Seguimos. El Consejo de la Judicatura de Transición presentó el plan de trabajo para los próximos 18 meses de actividades, según fue el mandato popular del pasado 7 de mayo y que ordenó reformar la función judicial. Los primeros cambios instituidos casi de inmediato van por la extensión de los horarios de atención al público, la incorporación de nuevos jueces y la separación de funcionarios. En lo medular son 6 los ejes de acción trazados. En esta semana se presentó el plan de trabajo del Consejo Transitorio de la Judicatura para los próximos meses. El organismo, según fue el mandato popular del pasado 7 de mayo, tiene como objetivo principal el reformar la función judicial. Es incluso mandato constitucional que todas las funciones del Estado
deben cooperar de manera armónica para conseguir el bien ulterior, el bien nacional, el bien común. Y de esa manera vamos a trabajar. Señores representantes de las demás funciones del Estado, los invitamos a cooperar de manera independiente, interdependiente, pero vamos a sumar todos juntos esfuerzos para construir la patria que queremos. El trabajo del Consejo se realizará en 6 ejes. Estos son: talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil, gestión financiera equitativa, mejoramiento en la tecnología y cooperación interinstitucional. Para el presidente del Consejo, Paulo Rodríguez, una de las aristas importantes de este plan es la infraestructura, pues la necesidad de nuevas judicaturas a nivel nacional, tecnología y cooperación prima en este sistema. El país necesita actualmente cerca de 1000 judicaturas. Como se mencionó hace un momento, el sistema de remuneraciones debe ser variable. Y eso, la única forma de establecerlo es con un sistema de medición. Lo que no se mide no puede ser mejorado. Y es por eso que el sistema de indicadores que se establecerá, que rebasa lo cuantitativo, esto no es una estadística de cuántos casos se le da al juez y cuántos resuelve, es mucho más que eso, son estándares de cantidad y calidad. Hacia allá es que se apunta. Cuando se rebasen esos estándares, es que ese juez será beneficiado con un incremento de remuneración. Las autoridades gubernamentales los 3 primeros meses se ocuparán en la evaluación de todos los jueces que están trabajando al momento y que durante el mes octavo realizarán las contrataciones de jueces y funcionarios judiciales a través de un riguroso proceso de selección. La presentación se realizó en el Centro Cultural Ichimbía en Quito y contó con la presencia de varias autoridades, entre ellas el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, quien deseó que en el proceso no se tomen las cosas en su valor nominal, sino que se trabaje un poco más sobre estructuras. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Una pausa y continuamos nuestra serie de entrevistas a los 8 ministerios coordinadores y su labor desplegada. En esta ocasión, Marco Antonio Bravo conversa con Doris Solís, ministra coordinadora de la política. Siga con nosotros a través de la señal de este canal. En los siguientes minutos vamos a conversar con la ministra coordinadora de la política, doctora Doris Solís, en instantes en que el país está a las puertas de recibir el mensaje a la nación del presidente de la República y también para comentar algunos temas coyunturales de lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas horas en el país. Ministra, bienvenida al Ciudadano. Gracias. Vamos a hacer un poco una evaluación del trabajo del Ministerio Coordinador de la Política, que le ha tocado enfrentar algunos temas que también son complicados y difíciles, más allá de la relación coyuntural o de la situación coyuntural de la Asamblea. ¿Cómo califica usted la relación del gobierno con la Asamblea durante este último año? Un elemento central del rol del Ministerio Coordinador es precisamente la coordinación con la Asamblea y las otras funciones del Estado. Recuerden ustedes que lo que caracterizó la crisis institucional y la crisis política de la etapa anterior era la pugna de poderes, la confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, que luego determinaba o concluía en negociaciones bajo la mesa, en el toma y daca, en torno a intereses particulares, no a esa ética del bien común que tiene que marcar la nueva política. Nosotros hemos hecho un trabajo coordinado con la Asamblea, fruto de lo cual hay más de 40 leyes en este primer periodo de 2 años, un trabajo fructífero de relación conjunta para cumplir las leyes que la Constitución ordenó y las leyes que el modelo de desarrollo que está implementándose en el país se requieren. De modo que yo creo que es una relación satisfactoria que la oposición ha querido satanizar como sumisión de la Asamblea al Ejecutivo, nada más falso. Yo creo que es de colegislación y de coordinación en función de los intereses del país, de los intereses del pueblo ecuatoriano. Y se ha criticado también esta especie de falta de fiscalización que han dicho algunos miembros de la oposición, y fiscalización que va un poco atado al tema de lo que ellos llaman corrupción en el gobierno. ¿Cómo calificar o cómo analizar esta situación? La propia Asamblea en su ley interna y la Constitución establecen que los ministros y ministras de Estado, del Ejecutivo, así como otros funcionarios del Estado, tenemos la obligación de rendirle cuentas a la Asamblea.
y de ser sujetos de fiscalización. ¿Cómo es esa fiscalización? Primero, respondemos los requerimientos de información y análisis de las 12 comisiones especializadas. Hemos tenido miles de entrega de documentación y decenas de comparecencias a estas comisiones para informar a la Asamblea como un proceso absolutamente normal lo que hacemos los ministros. Hay un concepto que está en el imaginario de la cultura política ecuatoriana de que fiscalización es igual a casi linchamiento de un ministro, destitución, en fin. Yo creo que tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Este gobierno es el gobierno más fiscalizado de la historia. Todos los ministros estamos permanentemente sujetos a procesos de fiscalización, pero si no hemos llegado a ese show, a ese linchamiento de los ministros en los plenos, es porque no hay casos de corrupción debidamente fundamentados. Sin embargo, sectores de oposición y algunos sectores de la prensa nacional también enfatizan en este tema de la corrupción, como que el gobierno tiene varios actos de corrupción que ellos lo quieren mostrar. Nuestro gobierno tiene como bandera ética la lucha a muerte contra la corrupción, venga de donde venga. El presidente ya ha señalado también la necesidad de diferenciar un juicio político, por una parte es el incumplimiento de funciones de un funcionario. Eso es lo que la Asamblea juzga. Los actos de corrupción tienen canales legales, juicios en la justicia ordinaria, para ser enfrentados. Nosotros estamos abiertos a que se analicen todos los temas de denuncias que puedan haber, pero sinceramente lo que hemos encontrado es que básicamente hay el escándalo, el show mediático, pero no se logra probar la corrupción a las autoridades del gobierno nacional porque somos gente de manos limpias. Ha habido casos de corrupción en mandos medios o en ciertos funcionarios. Por supuesto, la corrupción ha estado durante mucho tiempo institucionalizada en el país, pero queremos que los ciudadanos sepan que no solo que no toleraremos eso, sino que seremos los primeros en denunciar. Para ello hemos creado la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que dentro de nuestro gobierno y haciendo parte del frente político cumple un papel muy importante y una serie de otros mecanismos, Marco Antonio, que tienen que ver con el portal de compras públicas, el cobro de los impuestos, la transparencia en la información, la construcción y el apoyo a veedurías sobre los procesos de contratación pública o sobre los servicios públicos para, juntos con la ciudadanía, combatir la corrupción. Entonces, estos elementos, por ejemplo, cómo se realizaba antes las compras públicas, cómo se realiza ahora con el INCOP, de una manera mucho más transparente, ordenada y eficiente. ¿Cuánto se cobraba antes los impuestos, el SRI hasta el 2007? ¿Cuánto se ha recaudado ahora? ¿De qué manera esto ha cambiado notablemente? Así es. Hay un giro de 180 grados en la contratación de compras públicas. Hoy acceden muchos pequeños, medianos productores a prestar servicios o a vender productos al Estado en una forma mucho más democrática y transparente a través del sistema computarizado de compras públicas. Eso ha tenido un beneficio enorme para profesionales a lo largo y ancho del país, para ofertantes de, como insisto, de pequeños, medianos productores para productos que el Estado requiere y además del control de la ciudadanía. Si alguien pierde un proceso a través del portal de compras públicas, esto es absolutamente transparente y puede establecer al Instituto de Compras Públicas los reclamos pertinentes. Son cientos de millones de dólares los que se han ahorrado precisamente a través de un mecanismo transparente al Estado y a la ciudadanía. Pero nosotros hemos ido más allá. Estamos planteando que es tan condenable la corrupción en el ámbito público como en el ámbito privado. Y en el ámbito privado, la primera forma de combatir la corrupción es combatiendo la evasión de impuestos. El SRI ha incrementado notablemente el porcentaje de recaudación de impuestos que luego se traducen en obras para la ciudadanía, en obras para nuestro pueblo. De modo que son dos pilares absolutamente eficaces de lucha contra la corrupción en el ámbito público y en el ámbito privado. Uno de los temas fundamentales que le tocará abordar al gobierno, en alguna medida lo está haciendo, es que a raíz de los resultados de la consulta popular, en donde se ganaron las 10 preguntas, viene y tiene que haber una serie de cambios, especialmente en la función judicial.
¿Cómo se están realizando esos cambios y en qué medida este cronograma impuesto por el mismo gobierno de 18 meses será posible cumplirlo? Nuestro gobierno ha construido el Ministerio de Justicia, es nuestro primer aporte importante para llenar un vacío en términos de apoyar la administración de la justicia, y ha planteado una consulta popular para poder con la anuencia de nuestro pueblo ir a esa transformación. Luego del triunfo de la consulta popular tenemos un delegado en el Consejo de la Judicatura Transitorio que junto a la delegada de la Asamblea y al delegado de la quinta función han empezado ya un cronograma de 18 meses, como usted bien señala, que tiene como ejes primero poder hacer la auditoría del sistema judicial tan necesaria actual. En estos momentos. Absolutamente necesaria, saber las falencias, luego convocar los concursos para los jueces, en todos los casos en los que estos han sido designados a dedo es necesario ir a la profesionalización, al concurso de méritos y oposición para tener jueces y juezas probos, luego tener jueces ad hoc que puedan solventar estos más de 1.200.000 causas represadas que deben ser atendidas y saldadas para arrancar ahora sin esta rémora que se ha tenido, de lo cual recuerde usted, más de 300.000 son juicios de alimentos, juicios relacionados con los temas de familia, que es inadmisible que no hayan sido procesados, y luego otra cantidad de temas que competen a la ciudadanía. Se trata también de descentralizar la justicia, de ir a juzgados cercanos a la gente, de hacer una reingeniería institucional, informática, de infraestructura, para cambiar la cara de la justicia como un derecho real para los ciudadanos y ciudadanas. Todas esas son parte del cronograma en el cual el Ejecutivo es copartícipe con la Asamblea y la quinta función. Además de todo esto, ¿cuáles puede enumerar algunos logros adicionales de su ministerio durante todo este último año? El Ministerio Coordinador de la Política articula el trabajo de la Secretaría de Pueblos, del Viceministerio de Gobernabilidad, del Ministerio del Interior, que lleva adelante el trabajo renovado de los gobernadores en el territorio, también del ECORAE en la Amazonía como coordinador del trabajo del Estado en el territorio, de la SECOM en todo lo que tiene que ver con comunicación ciudadana, de la Secretaría de Transparencia. Básicamente esos son los ministerios que nosotros coordinamos. Como frente político creo que hemos logrado construir y abrir la senda de esa nueva política que el país requiere. Una política basada en la participación ciudadana. La Secretaría de Pueblos fomenta a nivel de todo el gobierno la participación de los ciudadanos en las políticas públicas. Tenemos constituido los consejos sectorales ciudadanos, apoyamos las escuelas de ciudadanía, apoyamos todas las formas de participación ciudadana, pero además de forma intercultural, es decir, incluyendo a pueblos y nacionalidades en conjunto con el ECORAE. 14 radios comunitarias se han entregado a las nacionalidades como parte de este enfoque de ciudadanía y de participación comunitaria en la comunicación. Luego, la Secretaría de Transparencia, he señalado ya, tiene un plan de acción contra la corrupción en el sector del Ejecutivo y coordinando con la quinta función, que tiene también este rol de control en general y de lucha contra la corrupción. Por otro lado, a nivel del Ministerio del Interior, creo que hemos hecho un trabajo muy importante de dar un nuevo rostro a las gobernaciones y hacer un trabajo de coordinación con todos los actores en el nivel local para garantizar la gobernabilidad. Es decir, los enfoques de igualdad de género, de igualdad étnica, de interculturalidad, de participación ciudadana, son esa nueva cara de la política que nuestro ministerio lo ha hecho, a más de lo que ya mencionábamos, todo esto en coordinación con las otras funciones del Estado. Ahora, una cuestión adicional. Se vienen momentos complejos en lo político. Si bien el presidente de la República todavía sigue gozando de una alta credibilidad, pese a lo que ha sucedido en los últimos meses o semanas, como lo que ha pasado con el Universo, lo que ha sucedido con la Asamblea Nacional, ¿usted tiene o el gobierno más bien, tiene optimismo en lo que va a suceder en los próximos meses? Recuerde usted que después de un año aproximadamente ya se comenzará a pensar en una nueva campaña electoral para el 2013. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que tiene el gobierno? Creo que hay que tener una mirada de mediano y largo plazo
estamos encabezando un proceso de cambio en muchos frentes en el país, un proceso de institucionalización de un nuevo Estado, un proceso de concreción de la nueva Constitución, un nuevo modelo de desarrollo que pone el buen vivir al centro de este modelo de desarrollo y no solo el afán de lucro de pequeños grupos, y eso implica grandes transformaciones, implica también conflictos, porque significa tocar el poder de viejos grupos, de modo que el conflicto es parte de este proceso de cambio, pero creemos nosotros que mucho más apoyo existe efectivamente para este derrotero que el Gobierno Nacional está conduciendo bajo el liderazgo del presidente Correa. Creemos que nuestro pueblo está sintonizado con ese cambio. Infelizmente, grupos de poder fáctico, viejos grupos de poder económico y político, así como mediático, no comprenden este proceso de cambio y se han apostado en la orilla de la oposición. Creemos que el país tiene que consolidar esos cambios, creemos que la historia y el sentido de futuro de nuestro país va en esa dirección. La mayoría de ecuatorianos, la inmensa mayoría, quiere consolidar esos cambios. ¿Cómo no querer una política social en educación, en salud, en vivienda como la que estamos construyendo? ¿Cómo no querer las obras de infraestructura, la vialidad, la recuperación de sectores estratégicos como el petróleo, telecomunicaciones, minería para el pueblo ecuatoriano, el desarrollo productivo y la economía estable que estamos obteniendo? Una política que mucho más que antes y quizá inéditamente implica la participación de la gente, un presidente que informa semanalmente a su pueblo. Todos esos son los grandes cambios que yo creo que sintonizan plenamente con esa búsqueda de recuperar la patria que el pueblo ecuatoriano nos dio. Muy bien, ministra, gracias por atender al ciudadano. Gracias. Hemos conversado con la ministra Doris Solís, ministra coordinadora de la política, haciendo esta evaluación de lo que significa este último año de gestión, a propósito del 10 de agosto, esta fiesta patria en donde el presidente de la República informará a la nación, al igual que los ministros coordinadores, de la gestión y de los avances de su trabajo. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar más adelante con otra información aquí en El Ciudadano TV. Tras la campaña desatada por la oposición sobre la supuesta elevación de las tarifas de luz a la clase media, los resultados finales indican que la medida afectó incluso a un menor porcentaje de lo previsto. Las cifras dan cuenta que tras la elevación y eliminación del subsidio a los más ricos se produjo una significativa reducción en el consumo. Según Catalina Llanes, el programa para reducir el consumo se lo aplicó a 78.444 clientes de los 3.500.000 existentes. A pesar de que hubo una campaña mediática y opositora sobre la supuesta elevación de las tarifas de luz a la clase media, los resultados y los propios usuarios dicen lo contrario. Pago 3.39 centavos. ¿Y ha disminuido la tarifa eléctrica? Normal está para mí, no ha habido ningún incremento. Como dijo el señor presidente, los que gastan más de 500, bueno, sentirán un mínimo recargo. Pero el pueblo, nosotros, no, lo mismo. Cancelando 28, creo. ¿Le ha subido la tarifa eléctrica? No, para nada. Ahorro también, aparte de lo que tengo focos ahorradores, me paso de noche a ratitos, damos un foco, le prendo en toda la casa, no, ahorro bastante. Incluso en la ciudad de Guayaquil, ciudad que fue la fuente de especulación de varios medios de comunicación, quienes se benefician del servicio eléctrico, confirman que no han sido afectados por las nuevas tarifas. Un nuevo sistema de ahorro se evidencia en la ciudadanía. Tal es así que ahora son ellos los que recomiendan qué se debe hacer para pagar menos por el servicio eléctrico. La verdad es que esto ha sido un poco de conciencia que tenemos que tomar y me he dado cuenta de que está muy bien porque somos muy despilfarradores en las cosas que no nos cuestan. Entonces, como en todas partes, en otros países también, yo estuve mucho tiempo atrás, hace como 4 años, después me fui otra vez y allá no se puede hacer eso, como uno despilfarra aquí. Y está bien, o sea, debemos de ahorrar. Las autoridades gubernamentales califican de exitoso el programa planificado para reducir el consumo energético.
Que los ecuatorianos recibieron la señal de ahorro de energía, de que podemos ahorrar energía sin disminuir el confort. En Guayaquil, por ejemplo, en mayo había 43.000 clientes que consumían sobre los 500 kilovatios hora al mes. En el mes de junio, tras anunciar la medida, se redujeron a 33.000 clientes y ahora en julio los primeros resultados arrojan una cifra de 26.000 clientes aproximadamente. Mientras que en Quito, en mayo eran 19.000 clientes los que consumían más de 500 kilovatios hora y en julio la cantidad se redujo a 13.700. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Avanza la construcción de la planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo ubicada en Monteverde, provincia de Santa Elena. La obra, que permitirá abastecer de GLP a todo el país, entrará en operación en el 2012, con lo cual se ahorrará recursos antes destinados al pago por el arrendamiento de barcazas que cobraban millonarias cifras. Santiago Duque nos cuenta que la planta de gas también generó fuentes de empleo, un muelle y hasta una escuela para las comunidades aledañas. Uno de los proyectos estratégicos más importantes para el país estará listo en mayo del 2012. Se trata de la terminal marítima de almacenamiento de gas que se construye en Monteverde, provincia de Santa Elena. La perspectiva de los proyectos estratégicos ha cambiado. Nunca más eso de que se iba a perforar un pozo petrolero, a la gente de la comunidad les quedaba la basura, la contaminación y la plata se iba a otro lado. La terminal cuenta con 4 tanques de almacenamiento de gas, 2 de 31 metros de alto y 2 de 28, que funcionan a temperaturas inferiores a los 40 grados centígrados para convertir el gas en líquido y transportarlo. Primera vez que vemos a un gobierno que viene a nuestros pueblos. Cuenta además con un muelle de aguas profundas que tiene 1.3 kilómetros de longitud y 20 metros de profundidad, lo que lo convierte en el muelle de mayor profundidad de toda América del Sur. El gas que importa Ecuador llegará en buques hasta Monteverde, luego será transportado por tuberías hasta los tanques de almacenamiento y posteriormente también enviado a la terminal salitral en Guayaquil. Bien feliz porque verdad hay una escuela que no había. Anterior los presidentes que estaban nunca hicieron y no se acordaban de la gente pobre. La obra, que cuenta con tecnología de punta, tiene un retraso de 6 meses y, según informó la Marina, estará lista en mayo de 2012. Santiago Duque, El Ciudadano TV. Cientos de habitantes de Cayambe y sus alrededores se concentraron el pasado martes en ese cantón de la provincia de Pichincha para posesionar de forma simbólica al dirigente indígena Ricardo Urcuango como nuevo embajador del Ecuador en Bolivia. El nuevo funcionario hizo un llamado a la dirigencia indígena nacional para que aterricen su lucha en los verdaderos requerimientos de las comunidades. Según el canciller Ricardo Patiño, Urcuango no será el único indígena en formar parte de la diplomacia ecuatoriana. Dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas rechazan su designación, pues consideran que el gobierno busca dividirlos. La ceremonia a la que asistió un gran número de indígenas de la zona inició pasada las 5 de la tarde en la plaza central de Cayambe. El embajador de Bolivia en Ecuador, Javier Zárate, fue uno de los primeros en llegar. Hace mucho beneplácito realmente este nombramiento de un compañero indígena que va a representar al hermano pueblo ecuatoriano en Bolivia. Dirigentes de varias organizaciones de indígenas manifestaron su complacencia por la designación de Urcuango como embajador. Yo creo que es un reconocimiento de parte del Estado ecuatoriano, de parte del gobierno nacional, el reconocimiento a la lucha milenaria de los pueblos indígenas. El nuevo diplomático rechazó que se lo quiera acusar de dividir a los indígenas y, por el contrario, hizo un llamado a la dirigencia nacional del gremio. El movimiento indígena, la CONAI, el Ecuarunar, el pueblo cayambe no se va a dividir. Tampoco voy a dividirlos. Lo que sí pido a la dirigencia indígena es que aterricen en los verdaderos requerimientos de las comunidades. No me asusta si me dicen que van a sancionar, no me asusta si me dicen que van a expulsar, porque yo no estoy reuniendo con la derecha ecuatoriana cuando aquellos o algunos indígenas lo están haciendo. Que la nueva generación de diplomáticos tendrá más de la mitad de mujeres y un considerable porcentaje de indígenas, afrodescendientes, montubios y de otras minorías que han sido marginadas por su pertenencia e identidad. Hoy se inicia un irreversible proceso de inclusión social en la Cancillería del Ecuador.
La ceremonia, que duró alrededor de 2 horas, culminó con la entrega oficial del decreto, mediante el cual el presidente Rafael Correa delega a Ricardo Ulguango la representación diplomática de Ecuador en Bolivia. En Cayambe, provincia de Pichincha, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Más de 1000 unidades de vigilancia comunitaria serán construidas en todo el país para mejorar la seguridad de los ciudadanos. ¿Recuerda usted que hace poco asistimos a la inauguración de una de ellas en la ciudad de Guayaquil? Pues bien, un mes después volvemos a visitarlas para conocer si los servicios que se prometieron brindar y concentrar en un mismo recinto son los prometidos por el presidente y también cubren las expectativas ciudadanas. Al cumplirse un mes al servicio de la ciudadanía, las unidades de vigilancia comunitarias de Guayaquil y Durán brindan una atención de calidad y calidez a los usuarios que diariamente se acercan a esta dependencia, la cual fue creada para entregar a la comunidad servicios descentralizados de administración de justicia, policiales, derechos humanos y asistencia a víctimas. Desde su inauguración el 12 de julio hasta el 6 de agosto, el VC Modelo Guayaquil ha atendido a unas 618 personas, las cuales han solicitado en su gran mayoría servicios de medicina legal y han acudido a las comisarías de la mujer. Un total de 54 servidores atienden las diversas dependencias que ahí funcionan, como el MIES, Registro Civil, Fiscalías, Policía Judicial, entre otras. Los resultados están a la vista, la ciudadanía comienza a ser tratada como siempre debió haberlo sido, con servicios de primera. Están ya en este momento articulándose todos los temas de función judicial, que son fiscalía y jueces. Aquí hay que felicitar al señor presidente de la República porque está haciendo obras importantes, como es aquí la infraestructura, que no lo teníamos antes y ahora se lo ve en perfectas condiciones, más cómodo, y la atención, todo ha cambiado. Sí, excelente está el servicio. Ha mejorado un 100%, diría yo. En lo que va de funcionamiento desde el 5 de julio, el VC de Durán ha atendido a más de 100 personas. Así lo confirmó el coordinador de referencia de esta dependencia, quien afirmó que el usuario está satisfecho con los servicios que se ofrecen. Para mí es una alegría ver que el usuario viene a pedir un servicio y sale bien atendido. Bueno, ahora hay asientos, que antes teníamos que estar paraditos y calor, pero ya ahora está mucho mejor, la infraestructura está mucho mejor. O sea, la atención es mejor. ¿Para qué tan amable el joven que nos atendió? Adicional a estas dos dependencias, el gobierno de la Revolución Ciudadana ha entregado los VC de Chone y Quito. Entre ambos se ha brindado servicio a más de 2.600 personas. Continuamos en el proceso, estamos construyendo las unidades de policía comunitaria que se integran a partir de los circuitos con las unidades de vigilancia comunitaria que están en los distritos. Desde Guayaquil, con cámara de Edgar Domínguez, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. Vamos a una nueva pausa y Marco Antonio Bravo conversa con el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y su rendición de cuentas al país. Un sueño que de a poco se va volviendo realidad. Volvemos con El Ciudadano TV. Nos encontramos en el despacho del vicepresidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Con él vamos a conversar sobre la gestión de la vicepresidencia a propósito de lo que va a ser la presentación del informe a la Nación del presidente de la República, vicepresidente y los ministros coordinadores el 10 de agosto en la Asamblea Nacional. Vicepresidente, bienvenido al Ciudadano. Marco, qué gusto. Vamos a revisar algunos temas que tienen que ver justamente con la gestión de la vicepresidencia. El programa estrella, Misión Solidaria Manuel Espejo. Estamos hablando 60 meses del tiempo de ejecución, casi 300.000 personas diagnosticadas. ¿Qué ha significado en la práctica este programa para la población ecuatoriana? Bueno, usted mismo lo ha manifestado, es un programa estrella realmente, un proyecto estrella, pero no es el proyecto estrella de la vicepresidencia, no es el proyecto estrella del gobierno nacional, es el proyecto estrella del Ecuador, de la ciudadanía, porque todos han participado. Todos han sido bastante generosos espiritualmente en sacar adelante el proyecto. Esto demuestra que el sentimiento solidario de los ecuatorianos está completamente vivo, está entero. Lo único que faltaba es que alguien encienda la mecha. Y ese es el único mérito de la vicepresidencia de la República, haber encendido la mecha, a la cual acudieron todos,
ciudadanía, instituciones públicas, instituciones privadas, gobierno, por supuesto, medios de comunicación, todos, fundaciones que trabajan por y para las discapacidades, federaciones de personas con discapacidad, inclusive a nivel internacional ha habido una respuesta extraordinaria. Todos al unísono, todos a una, acudieron en beneficio de que este proyecto sea un proyecto símbolo. Y debía serlo así, porque sería absurdo que en un momento de revolución ciudadana no nos preocupemos fundamentalmente de aquellos que han sido, como dice el presidente de la República, los olvidados de entre los olvidados. Aquellas personas que estuvieron postergadas, relegadas, escondidas en rincones, avergonzados y avergonzando, ahora tienen la posibilidad de integrarse al desarrollo nacional y sus familiares los sacan orgullosos a la calle y por supuesto aumenta su autoestima y aumenta también el afecto con el que cuidan a las personas con discapacidad. Además les hemos proporcionado las herramientas para hacerlo. Estamos, como usted bien lo conoce, pues entregando casas amobladas, dotadas de ayudas técnicas, dotadas de las facilidades, de la accesibilidad, de amigabilidad, dotadas de colchones antiescaras, dotadas de sillas de ruedas, de sillas posturales, de sillas para evacuación, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que las personas con discapacidad necesiten, hay que proporcionárselos. Por eso yo manifiesto, eso es revolución, porque si no, no estaríamos hablando de una revolución. Revolución es tratar de solucionar los problemas de la ciudadanía en su totalidad, no una parte. Eso es revolución. Los datos que dimos inicialmente estamos hablando de las metas a medianas y largo plazo, pero los datos ejecutados, es decir, las metas ejecutadas, hablamos de 18 meses de ejecución, 34 millones de inversión y 63,000 personas con discapacidad atendidas. ¿Alguna experiencia en particular sobre este programa que usted lo ha marcado? Sí, bueno, hay experiencias positivas y por supuesto experiencias negativas de las cuales se ha sacado el consiguiente provecho. La primera experiencia fue el hecho de haber hecho un proyecto piloto en la provincia de Cotopaxi. Allí comenzamos haciendo el trabajo que fue prácticamente la misión Manuel Espejo, que hizo el estudio biopsicosocial, clínico-genético de todas las personas con discapacidad. Y le visitamos unas 4, 5, 6 provincias más. Y recién en ese momento, lastimosamente un poco tarde, nos dimos cuenta de que las personas con discapacidad no podían esperar pues, a que terminemos de hacer el estudio de todas las provincias. Lo que había que ejecutar inmediatamente. Inmediatamente empezar a ejecutar. Así es que dimos un giro de timón prácticamente 180 grados y empezamos de una vez a entregar las ayudas técnicas. Eso en algo nos complicó, No quedó el trabajo completo, pero siempre estuvo pendiente el programa de respuesta. Este momento ya hemos comenzado el programa de respuesta, tenemos 7 provincias ya atendidas completamente, 3 o 4 que se están atendiendo e inmediatamente comenzamos con 10 más para en los meses de enero, febrero, marzo a más tardar y acabar completamente las entregas de todas las ayudas técnicas, de bonos de solidaridad, Joaquín Gallegos Lara, a todas las personas con discapacidad. Justamente el siguiente tema íbamos a abordar, la misión Joaquín Gallegos Lara. Estamos hablando de metas ejecutadas en el 2010 al 15 de julio de 13 millones, de inversión 9,000 bonos. Claro. ¿Qué significa para el país en realidad? Bueno, esto lo hemos hecho a pasos agigantados, porque la verdad, como usted lo sabe, Marco, pues las personas que requieren del bono Joaquín Gallegos Lara son las personas más desprotegidas del país. Son aquellos niños, jóvenes o adultos que no tienen absolutamente ninguna capacidad de defenderse o de autosustentarse. Entonces, estas personas, pues nosotros le proporcionamos a la persona que les va a cuidar, que generalmente es su madre, algún pariente cercano, le proporcionamos los $240, más, por supuesto, medicinas, asistencia técnica, ayuda en capacitación de fisioterapia, autoestima, primeros auxilios. ¿En qué se utiliza, por ejemplo, el bono? Fundamentalmente en alimentación. Fundamentalmente en alimentación, en algo de medicinas, ¿verdad? Un poco en ciertos elementos del hogar que significan comodidad. En eso se está ocupando el bono Joaquín Gallegos Lara. No se olvide que tenemos un programa de supervisión, porque en más de una ocasión puede existir personas que no las utilicen bien. Tenemos ya un esquema de supervisión, hemos alcanzado ya más de 9,000 bonos entregados, pero tenemos que llegar a no menos de 14,500. Y el señor Presidente de la República ha pedido que se amplíe también
a las personas que tienen enfermedades catastróficas. Eso pues lo vamos a hacer. Lo cual es un universo mucho claro, más grande. Es un espectro un poco más grande, pues inmediatamente estamos reestructurando el bono para poder acudir también a auxiliar a estos otros hermanos ecuatorianos. Detección temprana y escolar de discapacidad auditiva. En cuanto a las metas, 30 servicios de rehabilitación del lenguaje en las 24 provincias y generar una especialización superior en audiometría y rehabilitación del lenguaje. Sí. Esto es mucho más complejo. Pero claro que sí, esto lo hemos hecho en convenio con el Ministerio de Salud. Estamos dotando pues de aparatos optométricos, audiométricos, perdón, a los dispensarios médicos, a los hospitales, para que puedan hacer la detección temprana de los problemas auditivos de todos los niños del Ecuador. La entrega de prótesis y órtesis tiene que ver con la detección temprana, intervención escolar de discapacidad visual. ¿A cuánto se le ha atendido? ¿Cómo es este proceso? Tengo entendido que se va a atender a no menos de 3.500 personas que tienen discapacidades visuales y que podrían irse complicando con el transcurso de los años. También hemos dotado de aparatos optométricos a hospitales, a servicios médicos, y se está capacitando también a los médicos, a los voluntarios, a las enfermeras, para que puedan atenderlos. ¿Qué significa el proyecto Educación Inclusiva y Especial? Bueno, ese es un proyecto que el presidente lo solicitó. Realmente le correspondería al Ministerio de Educación hacerlo, pero por supuesto nosotros, por la experiencia que tenemos, vamos a colaborar con ellos. En la actualidad estamos pensando en la posibilidad de capacitar a no menos de 1.500, perdón, el número es 8.000 maestros, ¿no? 8.000 maestros que van a poder ser capacitados para y por supuesto con ellos autoridades, niños, capacitar a funcionarios responsables también. Así es, a las personas responsables y autoridades, y también a los padres de los niños, a los padres del niño con discapacidad y a los padres de los niños sin discapacidad, para que la inclusión de los niños sea de una forma dúctil, sea fácil, que los niños adquieran una maleabilidad para receptar al niño con discapacidad, sepan cómo comportarse, los maestros sepan cómo comportarse para que el niño se incluya con facilidad, el niño con discapacidad se incluya con facilidad dentro del sistema educativo. La vicepresidencia también tiene un programa tamizaje neonatal. Sí. ¿Qué significado tiene? Bueno, el tamizaje neonatal no es sino la detección temprana de alteraciones que pueden generar problemas de discapacidad intelectual fundamentalmente. Si mal no recuerdo, son 4 las básicas, ¿no? La fenilcetonuria, la galactosemia, el hipotiroidismo congénito o la hiperplasia suprarrenal congénita. Un poco difícil de pronunciar a veces algunas de esas alteraciones biológicas, pero el momento en que se las detecta tempranamente, con apenas una inversión de no más allá de $10 o $15, evitamos una discapacidad intelectual en los niños. Importante. La vicepresidencia en alguna medida se dio a conocer con la realización de programas, con este programa Sonríe Ecuador. Ajá, así es. Que digamos fue el primero para que la población esté consciente de todo el aporte social que usted, y hasta psicológico, que usted le iba a dar a la nación. ¿Cuánto ha significado este proyecto? Bueno, bastante, porque los estudios de las empleadas determinan que el nivel de alegría, el nivel de satisfacción con la vida, de euforia con la existencia, ha aumentado ostensiblemente. Y eso, claro, se debe también al hecho de que el gobierno de la Revolución Ciudadana ha respondido adecuadamente a los requerimientos de otro tipo del pueblo ecuatoriano, como salud, como educación, como vivienda, como transporte, como vialidad, etcétera, etcétera. Pero por supuesto también ha colaborado este llamado de la Vicepresidencia de la República a que la gente pues, sea más tolerante, sea más amigable, sea más hospitalaria, sea más amable, principalmente con la gente a la cual atiende, y que siempre tenga una sonrisa en los labios para recibir a los seres humanos que se merecen que nosotros les proporcionemos también momentos de alegría. Hay algunos proyectos nuevos que usted está trabajando, seguramente la vicepresidencia, como Transporte Sin Barreras, trabajo con el municipio, Centro de Rehabilitación de la Vida Integral. Sí, cómo no, ese es un hospital en el cual prácticamente se atiende a las personas que así lo requieren para que puedan reintegrarse de la mejor manera a la vida cotidiana. El otro programa, perdón, ¿cuál era? Transporte Sin Barreras. El Transporte Sin Barreras es un programa
para el cual tenemos pensado invertir un poco más de $3 millones para proporcionar no menos de 70 o 80 unidades de transporte accesible, con plataformas, para que las personas con discapacidad puedan desplazarse a sus sitios de trabajo, a sus sitios de estudios, o a sus sitios de recreación, o a sus sitios de diversión, o a sus sitios de terapia. Por ejemplo, estuve yo en el centro de quinoterapia que mantiene la prefectura del Guayas, y ellos me solicitaron que les proporcione un transporte para que niños y jóvenes que tienen que ser transportados, adultos que tienen que ser transportados de la vía esta de San Borondón hacia el centro, puedan hacerlo con facilidad. Vicepresidente, hemos hecho una revisión de casi todos los programas que lleva a cabo la Vicepresidencia de la República. Estamos hablando que de aquí a un año después ya estaremos entrando en un proceso casi político para una elección nueva. ¿Usted hasta dónde se va a sentir satisfecho, hasta dónde va a haber cumplidas sus metas en el trabajo de la vicepresidencia? No sé si sea contradictorio lo que le voy a decir, o sea, satisfecho no me voy a sentir nunca. Pero contento de lo que se ha realizado sí me siento, y creo que me voy a sentir también bastante más el momento en que terminemos la gestión. Se ha avanzado bastante, se ha avanzado a pasos agigantados. Tenemos muchísimos logros que no solamente han sido reconocidos a nivel nacional, sino a nivel internacional. A propósito, gracias a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las fundaciones, a las instituciones por y para las discapacidades, a todos los compañeros de gobierno que han sido tan generosos con nuestro accionar, y por supuesto pues al principal gestor, al líder de esta revolución ciudadana, el economista Rafael Correa. ¿Todavía con ánimo y fuerza de seguir? Hasta allí, hasta que se termine el periodo, hasta ahí creo que voy a tener todos los ánimos. Yo creo que al otro día ya se me acaban los ánimos, así es que por eso esto ha sido debut y despedida. Ni nada ni nadie le hará cambiar esa idea. No, porque ya hice la promesa a mi familia, ya conversé con el señor presidente de la República, y entiendo además de que habrá muchísimos ecuatorianos. No se olvide que yo soy un poco mayor que el presidente de la República, no parezco mayor, pero soy un poco mayor. Y él tiene todavía mucha fuerza, tiene mucha piola, como sacaron el otro día en algún medio de comunicación, para seguir sirviendo a la revolución ciudadana. Yo no es que no tenga deseos de hacerlo, pero quiero dedicarme a la vida familiar, quiero dedicarme un poco a mi salud también. ¿Qué enseñanza de vida le deja la vicepresidencia? Que la política no siempre es mala, que la política puede ser utilizada a sí mismo como algunos lo utilizan perversamente, también puede ser utilizada, redireccionada hacia el servicio de los demás. ¿Qué decepciones se lleva? Pocas, muy pocas. La política mala es lo único que me decepciona. Pero estoy muy contento con la gente que ha colaborado conmigo, muy contento con el proceso de revolución, muy contento con los compañeros de gobierno y por supuesto muy satisfecho y deseoso de seguir colaborando con el presidente de la República, pero ya por supuesto no dentro de la vicepresidencia. ¿Piensa que el país ha madurado? Sí, bastante, bastante. Es por eso que repetidas veces ha manifestado, cosa que no era muy común antes, ha manifestado su deseo de seguir apoyando el proceso de revolución. Además, hay políticamente bastante interés en la población. Sí, cómo no, la gente se preocupa más. Por ejemplo, el enlace del día sábado es una clase de Ecuador, es una cátedra de Ecuador. El presidente de la República, como no es un presidente de escritorio, está permanentemente trasladándose a los sitios donde pegue el oído al piso, se pone en contacto con la gente y atiende sus demandas. Y se conoce el Ecuador, se sabe el Ecuador. Entonces, hemos conversado con muchos amigos, empresarios, catedráticos, ciudadanos, maestros, que reconocen que el día sábado aprenden más de Ecuador que lo que pudieron aprender en las aulas de clase. Vicepresidente, gracias por atender al ciudadano. A ustedes, muchísimas gracias, Marco. Siempre a las órdenes. Muy gentil, muy amable al vicepresidente de la República, Lenin Moreno Garcés. En su despacho hemos conversado sobre temas coyunturales de la vida política del Ecuador y por supuesto la gestión que lleva adelante la vicepresidencia de la República con un claro y absoluto enfoque social que el país así lo reconoce. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano. Cualquier periodista de cualquier medio de comunicación del mundo puede hacer pleno uso de la libertad de expresión en Ecuador.
Así lo confirmó la presentadora de la cadena CNN, Claudia Palacios, quien llegó al país para cubrir las actividades del presidente de la República, Rafael Correa, al igual que lo hacen diariamente todos los comunicadores de los medios nacionales. Bienvenida a Claudia, reportera CNN y hermana colombiana. ¡No, que viva Colombia! Llegó al país para cubrir todas las actividades del presidente durante el gabinete itinerante que se desarrolló en Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Durante su estadía, pudo ver el ritmo con el que regularmente trabaja el primer mandatario. Tiene la energía no solamente de permanecer largas horas de trabajo, sino de manejar una cantidad de información, y eso pues es admirable y digamos que es como indispensable para un gobernante y da la tranquilidad de que reúne unas características que son muy importantes para manejar las riendas de un país. Compartió la tradicional noche cultural, que es parte de los gabinetes que se realizan una vez al mes en distintos rincones del país. Madrugó a las jornadas de ciclismo y desayunó junto a los amazónicos del Pangui en el mercado central de la comunidad. A su paso por Ecuador, fue testigo de la aceptación de la que goza el presidente. Esa retribución y ese cariño que evidentemente la gente le muestra cuando lo ve, ¿no? Me llamaba mucho la atención que veníamos en el carro y él saluda y de pronto la gente en el primer segundo no sabe que es el presidente, pero en el segundo sí, entonces ya el carro va muy lejos, entonces la gente grita. Destacó el contacto permanente que mantiene el jefe de Estado con los ciudadanos y los evidentes avances producto de su gestión. Viendo la carretera por la que nos vinimos hoy desde el aeropuerto hasta acá, pues me parece que, y también lo pregunté y la gente me lo ha constatado, que ha habido un gran avance en materia de infraestructura vial. Finalmente, cubrió el enlace ciudadano 232 que se emitió desde Pangui y le realizó una entrevista al presidente que fue publicada el pasado jueves por CNN. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Esta semana se realizó la 36ª entrega de los premios de Eugenio Espejo como un incentivo a la creación cultural y literaria nacional y a todos quienes aportan diariamente al fortalecimiento de la identidad nacional. Instituido en la década de los 70, los premios se entregan en 5 categorías. El premio consiste en una medalla simbólica, $10,000 y una pensión vitalicia a los galardonados de 5 salarios básicos unificados mensuales. El mandatario aprovechó la cita para anunciar que el próximo año el gobierno entregará 2,000 becas y 3,000 más durante el 2013. En una ceremonia llena de emotividad, el presidente de la República, Rafael Correa, entregó los premios Eugenio Espejo a los ecuatorianos que se han destacado durante el último año por sus creaciones, realizaciones y, en general, aportes significativos a favor de la cultura ecuatoriana. La entrega de estos premios se lo realizó en el marco del Día Nacional de la Cultura, que se celebra cada 9 de agosto y honra la lucha y las conquistas de la gloriosa de 1944. Papá Roncón es una leyenda que se baila en Esmeraldas y en todo el Ecuador, que tiene olor a caña, a noche caliente, a viento entretejido con caderas. Dicen que la marimba lo busca cuando está dormido para que cante y despierte a los pájaros del monte. Orgullo de la patria. Durante su discurso, Correa afirmó que es la libertad la que motivó a Eugenio Espejo a rechazar la injusticia en un continente tan desigual como América. Asimismo, resaltó la figura de los galardonados. Muchas gracias a los familiares de nuestros galardonados por ser el apoyo para ellos. Muchas gracias a los receptores del premio Eugenio Espejo, año 2011. Ustedes son un orgullo para la patria. El premio consistió en una medalla simbólica, $10,000 y una pensión vitalicia de 5 salarios mínimos unificados mensuales. Los galardonados fueron Guillermo Ayoví, conocido como Papá Roncón, en la categoría de actividades culturales, Rafael Díaz, en actividades literarias, Luigi Estornayolo, en actividades artísticas, José Palma, en aporte científico, y la Fundación Olimpiadas Especiales en la categoría de organismos públicos o privados. En Quito, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Terminamos por hoy, pero continuaremos el próximo domingo. Síganos a través del Sistema Oficial de Información del Ciudadano y todos nuestros productos, el periódico, la web, la radio o a través de las redes sociales. También a través de los medios de comunicación que nos retransmiten a nivel nacional. Recuerde que la capacidad de concentrarse en las cosas realmente importantes es una de las características determinantes de la inteligencia. Un abrazo y permiso.